Vamos a orar y a presentar la palabra del Señor en la oración para que Dios nos abra el entendimiento y podamos entender cuál es su voluntad para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque nuevamente tú permites que nos reunamos para alabarte, para adorarte, porque verdaderamente no hay otro nombre dado a los hombres, Señor, en quien pueda haber salvación. Solo tú eres el Señor, solo tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y queremos postrarnos ante tu majestad, Señor, y te suplicamos que tú nos hables en este día, que podamos oír tu voz, Señor, y que nos ayudes a asumir nuestras responsabilidades para poner por obra tu palabra, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día, que tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Señor, para poder hablar, Señor, lo que tú tienes para tu iglesia. Y te pido especialmente que bendigas a César, a David y a Anaí allí en Ecuador donde están, Señor. Bendice a la madre de César, Señor. Padre, guárdalos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir meditando en la asombrosa expansión que tuvo la iglesia durante sus primeros años. Vamos a ver cómo por voluntad propia o siendo impelida por la persecución, siguió el modelo establecido por Cristo justo antes de su ascensión y que viene descrito en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, que es el historiador que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, dice que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Y les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como vimos, la extensión de la iglesia tuvo su foco emisor, como Cristo les había dicho, en la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén la iglesia, en el peor de los casos, porque si no tomamos en cuenta que las mujeres no eran contadas, en el peor de los casos, la iglesia en muy poco tiempo pasó de tener 120 hombres a tener más de 5,000 hombres. Es decir que si contabilizamos las mujeres, aproximadamente la iglesia en poco tiempo, no llegó a un año, en pocas semanas, la iglesia pasó de 120 hombres a aproximadamente 10,000 personas. Por lo que podemos decir sin lugar a dudas que la iglesia en sus primeros tiempos experimentó un crecimiento brutalmente asombroso. Que si eso ocurriera en nuestros días, tendríamos que reorganizar la iglesia, porque no hay un lugar donde congregar a 10,000 personas. Difícilmente llegaríamos a encontrar lugares para reunir 1,000, pero para reunir 10,000, el estadio de fútbol de aquí del Cartago, no, un poco más. Como vimos también, esto se debió fundamentalmente a dos factores. Por un lado, y quizás el más importante, el poder de Dios se manifestaba de forma habitual, respaldando no a las personas, pero sí a la predicación de la palabra. Y Dios nos respaldaba esa predicación de la palabra a través de milagros, de señales, de prodigios. Acordaros que vimos como el día del Pentecostés ocurrió un milagro asombroso en el que los 120 allí presentes hablaban en arameo y los oían hablar en 11 idiomas diferentes. Al poco tiempo Pedro le dice a un paralítico:
de nacimiento, que llevaba 40 años ahí en la puerta del templo. Es decir, no era un hombre que se había quedado cojo, nació cojo, nunca había andado. Y Pedro se fija en él y no hace una oración. Yo estoy seguro que nosotros hubiéramos cogido enseguida y hubiéramos dicho, ¿quieres que yo le conté? No. Pedro directamente lo mira y el pobre paralítico esperaba recibir dinero. Lo miró a Pedro y a Juan esperando que le dieran dinero, y Pedro le dijo unas palabras que posiblemente dejarían zafado al paralítico al principio, porque Pedro le dice, no tenemos oro ni plata. Ahí en ese momento el paralítico diría, pues ya estoy tardando en pasar. Pero Pedro le dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Os dais cuenta de el poderoso milagro? Un hombre paralítico de nacimiento que jamás había andado. De pronto se pone en pie, probablemente como Pedro le tendería la mano y le ayudaría a ponerse en pie, y empezó a sentir como sus tobillos, sus tendones, toda la musculatura de la pierna, que la tendría prácticamente atrofiada, empezó a desarrollarse de pronto, milagrosamente, porque no solamente es que caminó sin que nadie le enseñara a caminar, que siempre, no sé si sabéis, pero si os amputan el dedo gordo del pie, solo el dedo gordo del pie, os tienen que volver a enseñar a andar, porque al caminar apoyamos todo el peso del cuerpo en el dedo gordo del pie. Pues este hombre jamás había andado, y de pronto no solo es que es sanado, sino que se pone a caminar, y lo que es más difícil todavía, se pone a saltar. Hecho este milagro, lógicamente se congrega un montón de gente alrededor de Pedro y de Juan, y Pedro vuelve a predicar y se convierte otra vez en un montón de gente. Vemos como siempre seguía este patrón. Dios se manifestaba poderosamente por medio de milagros. Pero había otro segundo factor muy importante. No quiero decir al mismo nivel, pero muy importante. Y es que los cristianos tenían como prioridad el estar juntos como iglesia, más que con sus familias, con la iglesia. Y no sé si lo acordáis que puse el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro es liberado de la cárcel de madrugada, y Pedro estaba casado porque Jesús sanó a su suegra. ¿Vale? Probablemente tenía hijos también, eso ya nos dice la Escritura, pero probablemente. Y cuando él sale de madrugada, no va corriendo a su casa a tranquilizar a su esposa y a sus hijos, que sabía que Herodes lo había metido en la cárcel para matarlo, como había matado poco tiempo antes al apóstol Santiago. Así que yo, en el lugar de Pedro, hubiera ido corriendo a mi casa a decirle a mi mujer, cariño, tranquila, que el Señor me ha liberado. Sin embargo, la prioridad de los cristianos en ese tiempo no era su familia, era la iglesia. Así que Pedro, en primer lugar, se dirige a la iglesia, y era de madrugada, que estaban todo el mundo dormido. Los guardas que vigilaban a Pedro, que estaban encadenados a Pedro, estaban dormidos cuando llega el ángel, y siguieron durmiendo hasta la mañana siguiente. Es decir, que era plena noche, y todo el mundo dormía, menos un grupo de la iglesia, que estaban reunidos orando. Así que la prioridad de los primeros cristianos era el tener comunión entre ellos, y en esa comunión tenían también como prioridad la enseñanza de la palabra. Y cada cristiano asumía su responsabilidad de predicar el Evangelio. No era solo el liderazgo de la iglesia los que predicaban el Evangelio. Todos los que se iban convirtiendo
Se convertían a dos cosas, se convertían al Señor y se convertían en focos emisores de las buenas noticias. No es como hoy en día ocurre con la mayoría de la iglesia, de que el pastor es el que predica y los cristianos normalmente predican poco. No hace falta subirse al púlpito, el predicar desde el púlpito es casi lo menos importante. Lo más importante es que prediquemos el Evangelio allí donde nos movemos, en nuestra Jerusalén, como empezaron los cristianos y como Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ¿quiere eso decir que debemos de quedarnos en nuestra Jerusalén hasta que se convierta toda Jerusalén? No, porque eso no va a ocurrir nunca. Simultáneamente tiene que ir predicándose el Evangelio en todos los lugares. Acordaos que os puse el ejemplo, y por eso estoy hablando de foco emisor, os puse el ejemplo de una perturbación que se produce en medio de un estanque. Tú tiras una piedrecita que produce una perturbación en el estanque y automáticamente a partir de esa perturbación empiezan a salir ondas que se van extendiendo hasta llenar el estanque de ondas. Pero esto, la verdad es que la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, no lo entendió muy bien, no lo asumieron muy bien. Así que se estancaron en Jerusalén. Y Jesús permitió que se desatara una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Dios a veces se usa de cosas que nos duelen a nosotros, pero es que para Dios, por encima de nosotros, está su reino. Lo más importante es el reino de Dios. Es que el reino de Dios se extienda, porque nosotros somos la gloria de Dios. Y la tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Pero para esto tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y la iglesia de Jerusalén no entendió la necesidad de predicar el Evangelio, pero allí donde vivía. Así que Dios permite que con la muerte de Esteban se desata una gran persecución que hace que todos los cristianos salgan huyendo de Jerusalén. Y vemos como de esta manera la iglesia se fue extendiendo por toda Judea, como había dicho Jesús, a través del ministerio de Felipe, que era un diácono de la iglesia, que no era ni siquiera un anciano, ni un obrero, ni como lo queramos llamar, era un diácono que se ocupaba, fue elegido para servir mesas. Bueno, pues este hombre llegó a Samaria. ¿Y qué hizo Felipe? Lo que hacían todos los cristianos: predicar el Evangelio. Así que el Evangelio se extendió también por Samaria, y como vimos también la última vez, Dios respaldó, ya digo, no tanto a Felipe como a la predicación de la palabra, y a través de Felipe Dios hacía grandes señales, prodigios y maravillas, de tal manera que se convertían gran cantidad de samaritanos. Pero Dios se usó de Felipe, que a veces esto pasa desapercibido y atribuimos a Pablo la extensión del Evangelio por todo el mundo, pero Dios se usó de Felipe para hablarle a un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Y cuando se convierte este hombre por el camino, en pleno desierto, llegan a un oasis donde había agua. Y este hombre le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees, bien puedes. Él dijo: creo. Y pararon el carro, bajaron del carro y Felipe lo bautizó. Cuando este hombre llegó a su tierra, Candace, esto ya no lo pone la Biblia, porque el libro de los Hechos se centra mucho en el ministerio de Pablo, pero en la tradición histórica dice que cuando este hombre llegó a su tierra, Candace, empezó a predicar el Evangelio. Las buenas noticias que él había escuchado de boca de Felipe.
empezó a anunciarlas. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿cuánto podía conocer este etíope del mensaje del Evangelio? ¿Cuánto podía conocer? Bien poco. La conversación que había tenido con Felipe era todo el mensaje del Evangelio que él conocía. Pero los cristianos establecían de verdad una relación con Dios. Y Jesús en esa época se revelaba de una manera sorprendente. Pero es que para predicar el Evangelio no necesitamos ser doctores en teología. Basta con decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tenemos dos ejemplos muy importantes en el Nuevo Testamento que me gusta citar para que seamos verdaderamente conscientes de que no necesitamos un doctorado en teología para predicar el Evangelio, no necesitamos tener un título universitario, no necesitamos ni siquiera haber terminado la ESO para predicar el mensaje del Evangelio. Los dos ejemplos que siempre cito y que voy a citar también brevemente es un ciego de nacimiento al que Jesús sanó y el endemoniado gadareno, este hombre que había vivido entre los sepulcros. Pero vamos al ejemplo del ciego. Jesús hace el milagro y sana a este hombre que era ciego de nacimiento. Cuando los fariseos lo ven, se asombran de que este hombre vea. Y le dicen, ¿quién te ha sanado? Y este hombre dice, pues Jesús me ha sanado. Entonces los fariseos que no querían escuchar de Jesús le dicen, pero es que no sabes que ese hombre es pecador. El ciego no entró en discusiones teológicas de si Dios no podía respaldar a un pecador o no. Ese hombre lo que les dice, les da el mensaje más poderoso que se puede dar. Este hombre les dice, si es pecador o no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es el mensaje más poderoso que podemos transmitir. Es que antes éramos ciegos, antes estábamos encadenados por nuestros pecados y delitos y Cristo nos ha hecho libres. Ahora podemos ver, ahora podemos entender el mensaje del Evangelio. Y vamos ahora al ejemplo del endemoniado gadareno. Este hombre, no lo dice la Biblia, pero supongo que cultura tenía bien poquita. Porque llevaba no sé cuántos años viviendo entre los sepulcros endemoniado, lo que hoy en día llamaríamos seguramente un esquizofrénico, loco, sin solución, sin remedio. Estaba por los sepulcros. Intentaron a veces atarlo, y atarlo con cadenas, pero los demonios rompían las cadenas. Y este hombre un día vio que Jesús descendía de una barca en el puerto, ahí en la ciudad de Gádara, y se le acercó y se arrodilló y dijo, Señor, tú puedes liberarme. Y Jesús lo liberó. ¿Y cuál creéis que fue la actitud de este hombre liberado? No de un demonio o dos. Dice el Evangelio que tenía una legión de demonios. Dicen que una legión eran 500, pero yo he estado leyendo hace ya tiempo las legiones romanas y podían tener fácilmente 10.000 personas. Así que ¿cuántos demonios tenía este hombre? No lo sé. Pero, ¿qué harías tú si estuvieras en los pies de este hombre? Yo haría lo que hizo este hombre, o lo que quería haber hecho este hombre. Este hombre rápidamente le dice a Jesús, yo quiero seguirte. Allí donde tú vayas, quiero estar. Pero como los demonios que estaban en él habían entrado en un acto de santos y se habían despeñado,
¿Sabéis? Los santos se murieron ahogados, pero los demonios no mueren ahogados. Así que probablemente los demonios se fueron a la ciudad e hicieron que los habitantes de la ciudad, en vez de volcarse hacia Jesús mostrándole gratitud por lo que le había hecho ese hombre, le pidieron que por favor que no se quedara con ellos, que se marchara. Así que como Jesús no tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio en esa tierra, Jesús, vamos a ver lo que pone en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20 dice: al entrar él en la barca, cuando ya le han dicho que se marche, que por favor fuera de ahí, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, como yo hubiera hecho. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos másteres en evangelismo e de crecimiento tuvo que estudiar el endemoniado que había sido liberado antes de comenzar a predicar el mensaje del Evangelio? Ninguno. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio no consiste en entrar en discusiones teológicas ni científicas para convertirnos en un foco emisor del mensaje del Evangelio. Solo tenemos que contar a las personas que nos conocen y con quienes nos relacionamos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No se trata de hablar de si el gobierno legisla en contra de lo establecido por Dios en su palabra, ni de si Dios condena o no la homosexualidad, ni de si la evolución es mentira o no. Predicar el mensaje del Evangelio es contarle a las personas cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y contarles qué es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Así que ahora voy a dejar una pregunta para la reflexión. ¿Estamos convirtiendo nuestro barrio, nuestro pueblo, y cuando digo pueblo me refiero a pueblo donde vivimos o pueblo de raza, o nuestra ciudad, en nuestra particular Jerusalén, convirtiéndonos en ese foco emisor del mensaje del Evangelio, para que el Evangelio pueda ir expandiéndose hasta lo último de la tierra, comenzando en nuestra Jerusalén? ¿O nos hemos olvidado del mandato de Jesús de contarle a las personas cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros? ¿O olvidarnos del mensaje, del mandato de Jesús, de que tenemos que ser testigos suyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Y quiero dejar bien claro, por si no lo entendemos, que estas palabras de Jesús no implican que cada uno de nosotros tengamos que llegar hasta lo último de la tierra. Aunque habrá personas que sí tengan ese llamado de llegar hasta lo último de la tierra, pero no necesariamente tenemos que ir nosotros personalmente. Podemos contribuir de tres maneras diferentes a que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra sin tener que ir nosotros personalmente. La primera y más importante es convertirnos cada uno de nosotros en focos emisores del mensaje del Evangelio, convirtiendo nuestro barrio o nuestro pueblo o nuestra ciudad en nuestra particular Jerusalén. Porque a partir de un foco emisor, las ondas que se generan pueden llegar a lugares insospechados para nosotros.
Yo quiero que penséis, no sé si conocéis, algunos sí conocéis, pero otros quizás no, a un evangelista argentino llamado Carlos Anacondia. Este hombre ha predicado a prácticamente todo el mundo. Era un simple trabajador, me parece, o tenía una empresa de fábrica de tornillos o de clavos, algo, no me acuerdo muy bien, allí en Argentina. ¿Quién iba a pensar que cuando alguien le habló del Evangelio, Dios lo iba a usar como evangelista de esa manera? Quien le predicó a él, probablemente no ha predicado en ningún otro país más que allí en Argentina a sus vecinos. Sin embargo, el mensaje que él ha transmitido a través de este Carlos Anacondia ha llegado hasta casi lo último de la tierra. Así que cuando nosotros cumplimos con nuestro deber y nos convertimos en foco emisor del mensaje del Evangelio, las ondas que se generan, aunque nosotros no seamos conscientes ni nos lo propongamos, se van expandiendo y alejando del foco emisor, pudiendo llegar hasta lo último de la tierra. La segunda manera que podemos llegar hasta lo último de la tierra es contribuyendo con nuestro dinero, dando ofrendas a aquellos que sí están dispuestos a ir hasta lo último de la tierra a predicar el mensaje del Evangelio. Y la tercera y no menos importante, que también todos podemos contribuir, es orando por aquellos que están dispuestos a ir hasta lo último de la tierra a predicar el mensaje del Evangelio. Pero volviendo al tema que nos ocupa, vamos a volver a leer lo que leímos la última vez que prediqué y que viene relatado por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos como todos los esparcidos, no solo los apóstoles, no solo los profetas, no solo los evangelistas ni los pastores y maestros, todos los que fueron esparcidos, todos los cristianos, se convirtieron en focos emisores del Evangelio. Unos dirigidos específicamente a los judíos y otros que ampliaron sus miras y le predicaron a los no judíos también, pero todos se convirtieron en focos emisores del mensaje del Evangelio, colaborando con que la iglesia pudiera expandirse de una manera asombrosa. Los cristianos que llegaron a Antioquía, y quiero volver a repetir, cristianos, no los líderes, porque de hecho la mayoría de los apóstoles no fueron esparcidos. En esta primera persecución provocada por Pablo, fueron esparcidos los cristianos en general, pero los apóstoles, la mayoría, seguían estando en Jerusalén. Pues los cristianos que habían huido de Jerusalén por la persecución no se callaban, a pesar del peligro que suponía predicar el Evangelio. Allí por donde ellos iban, se convertían en focos emisores del mensaje del Evangelio. Cada uno, allí donde establecía su nueva residencia, convertían esa ciudad en su particular Jerusalén, donde comenzar a predicar el Evangelio. ¿Y qué ocurre cuando los cristianos obedecemos los mandamientos del Señor?
que el Señor se manifiesta, el Señor obra con poder. Así que como respuesta a la predicación valiente y poderosa del Evangelio, dice la Escritura que gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos de nuevo una expansión asombrosa de la iglesia, como consecuencia del respaldo de Dios a aquellos que estaban dispuestos a obedecer y dejarse usar por Él para predicar el mensaje del Evangelio. Quiero insistir para que quede muy claro y bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. No necesitamos grandes conocimientos de la palabra, porque lo que hay que predicar, lo que hay que contar, es cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y en nosotros. O quizás simplemente decirles si el cristianismo es una invención de hombres o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. El caso es que en Antioquía hubo tal mover del Espíritu que sin haber televisión, ni radio, ni internet, las noticias de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Así que enviaron allí para que supervisara el establecimiento y el afianzamiento de la iglesia y el crecimiento sano de la iglesia. Enviaron a un hombre de reconocido prestigio que todavía no era reconocido como apóstol, pero sí tenía un prestigio en la iglesia. Así que enviaron a Bernabé para que la iglesia no creciera de una manera desordenada y se pusiera un buen fundamento. Estando Bernabé en Antioquía, se dio cuenta que el mover de Dios era tan grande y asombroso que él solo era incapaz de atender a tanta necesidad espiritual. Así que se le ocurrió, evidentemente guiado por el Espíritu, se le ocurrió ir a la ciudad de Tarso, donde se había recluido y escondido aquel joven perseguidor de la iglesia que se había convertido al Señor en el camino de Damasco. Este joven llamado Saulo. Así que ambos, Bernabé y Saulo, se fueron de nuevo para Antioquía y allí estuvieron supervisando el crecimiento asombroso de la iglesia. Hasta que sucedió lo que nos relata Lucas en Hechos capítulo 13. Vamos a leer Hechos 13, versículos 1 al 13. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabéis? Una de las cosas que más me llaman la atención, lo que me llama poderosamente la atención de estos versículos que os he leído, es la inmediatez de la obediencia. Hoy en día Dios nos habla un día y nos olvidamos. Con el tiempo a lo mejor Dios nos vuelve a recordar lo que no sabíamos y lo olvidamos. Pero claramente la iglesia de Antioquía no practicaba lo que se llama la procrastinación, que consiste en ir posponiendo lo que se tiene que hacer.
Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero la procrastinación lo que dice es: no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Pero vemos que la iglesia de Antioquía no dejaba para mañana. Dice que entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo y ellos obedecen. El Espíritu Santo habla y ellos obedecen. Por eso Dios se manifestaba de esa manera. Porque había obediencia por parte de los cristianos. Obediencia inmediata al Señor. Y quiero repetir, para que se nos quede bien grabado: cuando obedecemos al Señor, el Señor se manifiesta y obra con poder. Así que la iglesia de Antioquía, incluidos Bernabé y Saulo, obedecieron de inmediato, por lo que Dios se manifestó con poder. Como obediencia al mandato que habían recibido del Señor, Bernabé y Pablo, o Saulo, que es lo mismo que Pablo, no es que sea el mismo nombre, es que Saulo se llamaba Saulo Pablo, comenzaron un viaje. Enseguida hicieron las maletas y comenzaron un viaje, no para hacer turismo. Comenzaron un viaje con el propósito de establecer iglesias en cada ciudad por la que pasaron. ¿Y por qué querían establecer iglesias en cada ciudad? Para ir creando focos emisores del mensaje del Evangelio. Porque aunque si tú provocas aquí una perturbación, poco a poco se va extendiendo, se extiende más rápido si provocas una perturbación aquí otra y aquí otra. De esa manera el mensaje del Evangelio y la iglesia se extendía más rápidamente. Así que Bernabé, Pablo, el sobrino de Bernabé llamado Juan Marcos y no sé si alguno más, se fueron, emprendieron el viaje para ir plantando iglesias por las ciudades para amplificar el alcance del mensaje del Evangelio. Porque cada iglesia debe de ser generadora de ondas del Evangelio que se transmiten de boca en boca a través de cada cristiano, haciendo que el mensaje del Evangelio pueda expandirse y llegar a cada rincón de la ciudad en la que vivimos y se vaya expandiendo poco a poco, incluso por los pueblos y ciudades de alrededor. Cuando una iglesia cumple el mandato del Señor y cada uno de sus miembros anuncia sin parar con su boca y con su vida cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él, y que antes era ciego y ahora ve, el Señor respalda la predicación con poder y añade cada día a la iglesia los que tienen que ser salvos. Vamos a ver lo que ocurrió en la primera parada importante de este viaje de Bernabé y Saulo, porque es muy importante que nos demos cuenta cómo la asombrosa expansión de la iglesia siguió el mismo patrón, que era: hombres obedecen el mandato de Dios de predicar el mensaje del Evangelio, Dios respalda con poder haciendo señales, prodigios y milagros, y la gente se convierte por centenares y millares. De esa manera la iglesia se expande de manera asombrosa. Vamos a ver lo ocurrido en Chipre, porque en Chipre no ocurrió ninguna salida. Vamos a leerlo porque es interesante. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. En Hechos capítulo 6, capítulo 13, versículos 6 al 12 dice: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo,
Este hombre, el procónsul, era el que mandaba en la isla. Dice que este Sergio Paulo era varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, no le dijo levántate y anda, porque no era un paralítico. Le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Veis? Aquí no es un ciego que recibe la vista, aquí es uno que ve, que recibe la ceguera, porque estaba trastornando e impidiendo que el procónsul pudiera convertirse. Dice, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. ¿Y por qué estaba admirado de la doctrina del Señor? Porque la doctrina del Señor no son palabras, no son ceremonias, no son rituales. La doctrina del Señor es poder, es la manifestación gloriosa del poder de Dios a través de los cristianos. Porque cuando todo cristiano obedece a Dios y cumple con su deber de predicar el mensaje del Evangelio, Dios lo respalda con poder. Al convertirse el procónsul, no hubo ningún obstáculo a la predicación del Evangelio en Chipre. Así que como habían alcanzado su objetivo, Bernabé y Pablo se van a otra ciudad, se van a Perge, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia, no la Antioquía de donde habían partido, sino otra Antioquía, la Antioquía de Pisidia. Y en Antioquía de Pisidia predicaron el Evangelio, porque convirtieron esa Antioquía en otro foco emisor del mensaje del Evangelio. Como dice el versículo 49 de este capítulo en el que estamos leyendo, de Hechos 13:49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Habéis visto? Sigue el modelo. Se produce una perturbación en el estanque y poco a poco las ondas van alcanzando hasta el final del estanque. Pablo y Bernabé produjeron la perturbación en Antioquía de Pisidia y predicaron el Evangelio. Y luego la palabra del Señor se fue difundiendo por toda aquella provincia. ¿Cómo se fue difundiendo? Si Pablo solo puede ser en un lugar geográfico. Porque cada cristiano, cada persona que se convertía, asumía su responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Yo quiero ponerte un ejemplo práctico. Todos habéis visto rebaños de ovejas, ¿verdad? Y algunos habéis tenido rebaños de ovejas. Una pregunta muy complicada. ¿Quién pare ovejas? Las ovejas. El pastor no para ninguna oveja. El pastor puede ayudar. Cuando una oveja va a parir y tiene problemas, puede ayudar. Pero quien pare ovejas son las ovejas. Y esto lo tenía muy claro la iglesia del primer siglo. Cada cristiano, cada oveja, cada persona que entraba en el redil se convertía automáticamente en una oveja fértil que predicaba el Evangelio y comenzaba a parir otras ovejas, permitiendo que este mensaje, el mensaje del Evangelio, se fuera difundiendo por toda la provincia.
Las iglesias no son como ahora. Las iglesias no se conformaban con predicar la palabra entre las cuatro paredes del lugar donde nos reunimos. La iglesia se reunía en diferentes casas, pero además es que predicaban por todo lugar donde iban. No se conformaban a predicar el evangelio entre las cuatro paredes de la iglesia. No perdamos de vista que la responsabilidad de que el mensaje del evangelio y por ende la iglesia se extienda y se expanda no solo es responsable de los pastores y demás liderazgo de la iglesia. Esa es una responsabilidad de cada cristiano. Cada oveja tiene la responsabilidad de parir ovejas. Porque no necesitamos hacer ningún máster de evangelismo, ni de crecimiento, ni ningún doctorado en teología. Solo necesitamos anunciar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. De los demás ya se encarga el Señor. Porque es el Señor el que añade cada día a los que tienen que ser salvos. Pero para que el Señor pueda añadir, es fundamental que los cristianos cumplamos con nuestro deber de ser testigos del Señor en nuestra Jerusalén. No hace falta que lleguemos personalmente hasta lo último de la tierra, pero sí que hace falta que con nuestras palabras y con nuestra vida seamos verdaderos testigos en nuestra Jerusalén de cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Cuando salieron de Antioquía de Pisidia llegaron a Iconio. ¿Y qué hicieron en Iconio? Seguir obedeciendo al Señor. A pesar de la gran oposición que estaban sufriendo. La oposición que tenemos hoy en día nosotros a la predicación del Evangelio no tiene punto de comparación con la oposición que sufrieron los primeros cristianos. Pero a pesar de la oposición siguieron predicando el mensaje del Evangelio. Y como ellos fueron obedientes a Dios, ¿qué hizo Dios? Vamos a leer en el capítulo 14, versículo 3. Dice, sin embargo, se detuvieron, sin embargo, porque antes había hablado de la persecución. Dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía. A pesar de la persecución, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Dios respalda la predicación de su palabra. Como la persecución arreció contra ellos, porque a Satanás no le gusta que le roben las almas, se fueron a Listra. Y en Listra, después de un gran milagro, se convirtieron muchas personas. Por lo que Satanás, ya harto de Pablo, intentó matar a Pablo, haciendo que lo apedrearan. Y lo apedrearon y lo dejaron porque creían que estaba muerto. Pero Dios no permitió que muriera. Por lo que levantándose entró en la ciudad y dado el peligro que tenían en Iconio, se fueron a Derbe. Pero a pesar de haber estado casi muerto, ¿creéis que Pablo se asustó? No. Él siguió obedeciendo al Señor. Por lo que el Señor siguió respaldándolo con señales, prodigios y milagros, de tal manera que por donde pasaban se quedaban establecidas iglesias que automáticamente se convertían en focos emisores del Evangelio. Y aunque el libro de los Hechos se centra en la vida de Pablo, cada cristiano, cada miembro de las iglesias que iba fundando, era el medio por el cual se iba propagando el mensaje del Evangelio. Porque cada cristiano iba convirtiendo su casa en un centro emisor del mensaje del Evangelio. Y de esa manera el Evangelio y la iglesia
se iban expandiendo por todas partes de una manera asombrosa. Podríamos decir que Pablo era la piedrecita que producía la perturbación en el estanque, pero cada cristiano se encargaba de ir transmitiendo esa perturbación a su entorno más cercano, produciendo esas ondas que se van alejando del centro emisor de la perturbación, de tal manera que la onda llega hasta el extremo más lejano del estanque. Hoy en día se ha perdido, y esto se ha perdido, y cada iglesia solo somos un centro emisor que no es capaz de expandirse, porque los cristianos hemos dejado nuestra responsabilidad de ser transmisores de la perturbación que produce en el mundo espiritual la predicación del mensaje del Evangelio. Quiero recordaros que Pablo le dijo a los cristianos de la ciudad de Corinto: yo no os he transmitido el Evangelio con palabras de humana sabiduría, que a Pablo le sobraba sabiduría, a Pablo le sobraba cultura, había sido criado a los pies del mejor maestro de su tiempo. Pero él les dice a los cristianos de Corinto: no os he predicado el Evangelio con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu. Porque el cristianismo no consiste en palabras, no consiste en rituales, en ceremonias, en reuniones. El cristianismo consiste en una vida de relación con el Cristo resucitado, con el Dios Todopoderoso que respalda a sus hijos que le obedecen. Y cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, Dios respalda su palabra con señales, prodigios y maravillas. Lo que hemos visto hasta ahora no fue más que el resultado del primer viaje misionero de Pablo. Pero Pablo realizó otros 2 viajes más. Además del último, es decir, esos 2 no cuento el último viaje porque no fue voluntario, sino que fue a Roma, detenido. Pero ¿sabéis? Algunos no lo saben, pero Pablo tuvo la intención de venir a España. Y eso lo podéis leer en su carta a los romanos. Él le dice a los cristianos de Roma: cuando vaya a vosotros, pasaré por España. Lo dice al revés: cuando vaya a España, pasaré por Roma. ¿Y por qué quería Pablo venir a España? No por la Costa Brava ni nada de eso. Pablo quería venir a España porque en Galicia hay un cabo que se llama Finisterre. ¿Sabéis lo que quiere decir Finisterre? Quiere decir fin de la tierra, porque se creía que la tierra acababa ahí. Y Jesús había dicho que había que ir hasta lo último de la tierra, así que Pablo se había propuesto llegar hasta Finisterre. Bueno, Finisterre lo digo yo, pero por lo menos a España tenía intención de venir, porque era lo último de la tierra. En pocos años el mensaje fue predicado casi hasta lo último de la tierra conocida, y la iglesia se expandió de una manera tan asombrosa en pocos años. Y digo que se expandió de una manera tan asombrosa porque fue en medio de una brutal persecución que la iglesia creció y se expandió de tal manera que mirad lo que dijeron los enemigos de la iglesia. En Hechos capítulo 17, versículo 6, vemos lo que los enemigos, y enfatizo y recalco, los enemigos de la iglesia dijeron. Hechos 17, 6 dice: pero como no los hallaron, le iban buscando a Pablo y al equipo de Pablo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es decir, 120 cristianos llenos del Espíritu Santo,
en poco tiempo trastornaron el mundo conocido. ¿Y nosotros qué es lo que estamos trastornando con el mensaje del Evangelio? ¿Queremos ser parte de la asombrosa expansión de la iglesia? ¿O preferimos conformarnos a ser testigos mudos de lo que Dios quiere hacer? ¿Vamos a ser protagonistas o espectadores? No depende de nuestra cultura o de nuestra preparación, solo depende de nuestra disposición a obedecer. Del resto ya se encarga el Señor, porque el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Si quieres ser protagonista en la expansión de la iglesia, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón y después ser obediente a su mandato de anunciar cuán grandes cosas el Señor ha hecho en ti. Así que si quieres recibir a Jesús en tu corazón para unirte a esta expansión asombrosa de la iglesia, quiero invitarte a que inicies tu aventura con el Señor. Y para eso te pido que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, recibiendo a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Y quiero pedirte que tú perdones, Señor, mis pecados. Te pido, Señor, que tú me limpies de toda mi maldad. Te invito a que entres a mí, en mi corazón, pero, Señor, no te quedes como un convidado de piedra en mi vida. Yo quiero que seas el protagonista en mi vida, que asumas las riendas y la autoridad de mi vida, Señor. Desde hoy para siempre quiero rendir mi corazón a ti y quiero serte obediente. Quiero poder ser un instrumento en tus manos para anunciar a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros, a todo el mundo, cuán grandes cosas has hecho en mi vida, Señor. La más grande es la de haberme salvado. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo eres tú para perdonarnos de todas nuestras maldades, Señor. Y yo te pido perdón en este día por todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis rebeliones. Te entrego mi corazón una vez más, Señor, y te pido que tú gobiernes mi vida desde hoy y para siempre. Amén. Si has hecho la oración, como os digo siempre, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y como miembros del cuerpo no podemos vivir amputados de nuestro cuerpo. Necesitamos tener relación con el cuerpo. Recordad que esa era una de las principales prioridades de los cristianos, el congregarse. Por encima incluso de sus familias, la prioridad era congregarse. Y si no has hecho la oración, no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Cierra tus ojos y acepta a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesús. Y muy importante también, yo te pido que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible y lo más rápidamente posible. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir aquí a la calle Río Júcar número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes. O puedes visitar nuestra web iglesiagenesis.gildofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin mayúsculas, sin acentos,
.jimdofree, deletreado jimdofree.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.